Así que entonces, lo que finalmente obtenemos, entonces, de nuevo, recapitulando, la probabilidad de C sub n, delta, que es esta intersección, va a ser menor o igual que 1 y mayor o igual que esto. Entonces, tomando el límite, tengo que esto es 1, mayor o igual que este límite, y este límite a su vez es mayor o igual que este límite, más este límite menos 1. Ahora, ¿pero cuánto vale este límite? Acabamos de probar por el lema 1 que si yo tomo la probabilidad de este conjunto, es lo mismo que tomar la probabilidad de que esta verosimilitud, log verosimilitud, sea mayor que esta. Esa probabilidad es 1. Eso lo acabamos de mostrar en el lema 2. Y en el lema 2 también mostramos que esta probabilidad es 1. Por lo tanto, esta probabilidad tiende a 1 cuando n tiene infinito y esta probabilidad también. O sea que esto es 1 más 1 menos 1, que es 1. Entonces, ¿qué he probado? Que la probabilidad de S sub n, delta tiende a 1 cuando n tiene infinito. ¿Listo? Pero ¿qué es eso? Ojo con eso. Entonces, volvamos a la definición. S sub n delta es el conjunto de todas las muestras que garantizan que L de teta 0 es más grande que L en cualquiera de los dos extremos. En teta 0 menos delta o en teta 0 más delta. Eso es lo que he mostrado. Que ese conjunto de muestras tiene probabilidad que tiende a 1. Muy bien. Ahora, vamos a demostrar que este conjunto está contenido en el conjunto de muestras que hace que teta n gorro menos delta 0 sea menor que delta. Si yo logro probar esto, miren pues, entonces la probabilidad de este conjunto sería menor o igual que la de este. Y si tomo el límite cuando no tiene infinito de este conjunto, es menor o igual que el límite cuando no tiene infinito de la probabilidad de este conjunto. De nuevo, si yo logro probar que este conjunto está contenido en este, la probabilidad de este conjunto es menor o igual que la probabilidad de este conjunto. Pero la probabilidad de este conjunto es la probabilidad que necesito. Si tomo el límite de la probabilidad de esto, ese límite vale 1. Y como esta probabilidad no puede ser menor o igual que 1, la probabilidad de la mitad va a ser 1 también. Y decir que la sucesión de probabilidades de esto va para 1, es decir que teta sub n converge en probabilidad teta. Ahora, ¿cómo probamos eso? Vamos a tomar un x aquí y vamos a mostrar que está acá. Tomar un x aquí significa que está acá y está acá. Tomar un x aquí significa que L minúscula de teta 0 dado x es mayor que L minúscula de teta 0 menos delta dado x. Y tomar un x acá es que L de teta 0 dado x es mayor también que L de teta 0 más delta dado x. Aquí está. Pero decir esto, miren, como L de teta dado x es derivable en W, debe ser derivable en cualquier subintervalo contenido en W. Si una función es derivable en un intervalo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa función? Entonces debe tener un máximo dentro de ese intervalo. ¿Eh? Entonces tenemos que es continua y por lo tanto, como es continua en ese intervalo, yo puedo encontrar un máximo local. Toda función continua en un intervalo cerrado, yo lo podría cerrar. Fíjese que lo puedo cerrar, ¿por qué? Porque yo estoy evaluando L en cada uno de los extremos. Entonces, este intervalo lo puedo cerrar. Toda función continua en un intervalo cerrado tiene máximo y mínimo. Entonces yo puedo encontrar un máximo local, ahí, un máximo ahí. Por hipótesis, la derivada solo se anula en teta n. O sea, teta n es el único valor que anula esa derivada. Por lo tanto, como esta función es derivable aquí, tiene un máximo ahí. Pero resulta que el verdadero valor teta 0 está metido ahí. Entonces el máximo de esa función tiene que estar metido ahí. ¿Cómo lo sé? Miren, teta n debe satisfacer que está entre teta 0 menos delta y teta 0 más delta. Porque teta n es el único valor que anula la derivada. Es decir, es el único valor que hace que la derivada sea 0. Es el único valor que es un número crítico. Y si es el único número crítico, entonces debe estar dentro del mismo intervalo donde la función es derivada. Por lo tanto, eso me garantiza que teta n gorro está dentro del mismo intervalo donde está teta 0. ¿Esto qué significa? Que teta n gorro menos teta 0 es menor que delta. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Miren, por ejemplo acá. Teta 0 es el verdadero valor del parámetro y teta n gorro es el valor que maximiza. Entonces, si entre este intervalo la función es derivable, significa que es continua y tiene un máximo.
Pero si tiene un máximo, ¿cómo se obtiene ese máximo? Derivando la función del log verosimilitud igualando a 0, y ya sabemos que el único valor que anula esa derivada es teta n gorro, entonces teta n gorro tiene que estar acá. Esto es solamente una ilustración de lo que pasa ahí. Con esto hemos mostrado entonces que el conjunto de Cn, delta está contenido acá. Entonces la probabilidad de este conjunto es menor o igual que la probabilidad de este. Y si tomamos límite, tenemos S sub, el límite de S sub n menor o igual que este límite. Pero como esta probabilidad es menor o igual que 1, este límite también. Pero ya acabamos de demostrar que este límite es 1. Entonces el límite de la mitad es 1. Entonces, ¿qué es lo que hemos mostrado? Que para todo delta mayor que 0, esta sucesión de probabilidades tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Y eso es justamente la definición o la prueba de que teta n gorro converge en probabilidad a teta. En ese caso a teta 0, que es el valor real. Aquí hemos probado que en efecto la sucesión de estimadores de máxima verosimilitud son bien interesantes y convergen en probabilidad al parámetro que queremos estimar. Algunas de esas, bueno, después de tener todo esto acá, fíjense que hemos visto varios métodos de estimación. Al final de todo este capítulo voy a mostrarles un par de métodos que también se utilizan, pero no los quiero mostrar aquí por ahora. Entonces, usted me dice, listo, profe, usted nos ha mostrado un montón de métodos. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Eso depende mucho de las condiciones. Pero más que todo es con cuáles estimadores nos podemos quedar. Entonces, hay una manera de evaluar y valorar cuando entre dos estimadores que usted tiene, no importa el método que usted utilice, cuál es mejor. Entonces, un criterio para hacerlo está basado en lo que llamaremos el error cuadrado medio. Vamos a suponer que usted tiene un estimador teta gorro y un parámetro teta. Entonces hay varias propiedades importantes, pero vamos a mencionar dos. Una primera propiedad que debe tener un estimador puntual es que sea insesgado. ¿Qué significa eso? Como teta gorro es un parámetro, es un estimador de un parámetro y ese estimador depende de una muestra aleatoria. Ya vimos que teta gorro finalmente es un estadístico, es decir, es una función de la muestra. Y por ser función tiene una distribución de probabilidad. Y esa distribución de probabilidad debe tener media y varianza y otras cosas. Entonces un estimador se va a decir insesgado si la media de ese estimador, es decir, su valor esperado, es justamente el parámetro. Eso que ustedes ven aquí. Entonces un estimador se dice insesgado si su valor esperado es el parámetro que quiere estimar. Si no es verdad, es decir, si este valor esperado no es igual a teta, vamos a decir que el estimador es sesgado. Y el sesgo justamente lo vamos a denotar por B y se calcula como la diferencia entre el valor esperado y el parámetro. Ya hay un primer problema, creo que lo han de haber notado, es que como el parámetro no es conocido, pues el sesgo tampoco es posible estimarlo. Pues conocerlo directamente, sí se puede estimar. Entonces, primera propiedad importante de un estimador, que sea insesgado. La segunda propiedad está asociada a qué tan variable es. Fíjense que nosotros vimos en las distribuciones de probabilidad que tener una varianza muy grande significa que tu distribución es muy aplanada. Y cuando tu distribución es muy aplanada, significa que tienes mucha variabilidad en los datos. Y tener mucha variabilidad en los datos no es bueno. ¿Por qué? Porque puedes generar muestras de datos muy dispersos, muy alejados del promedio. Y eso significa que tienes estimaciones muy malas. Entonces, una propiedad deseable de un estimador es que no sea muy variable. Es decir, que su varianza sea lo más pequeña posible. Obviamente no vamos a tener varianza cero, pero excepto en distribuciones degeneradas. Entonces, la segunda propiedad que le vamos a exigir a un estimador es que tenga una varianza pequeña. Se prefieren estimadores con varianza pequeña. Ahora, si tienes dos estimadores y los dos son insesgados, es decir, le apuntan a lo mismo, entonces, ¿cuál escoges? Listo el criterio, el que tenga varianza más pequeña. ¿Listo? Pero puede pasar una cosa diferente y es que puedes tener estimadores insesgados, pero con varianza grande. O estimadores sesgados, pero con varianza pequeña. Entonces, ¿y qué hago yo ahí? ¿Cómo comparo dos estimadores que son uno insesgado y el otro sesgado? Entonces, lo hago combinando ambos criterios, combinando el sesgo y combinando la varianza. Y de ahí surge justamente eso. Miren esta figura. Vamos a suponer que usted tiene un estimador teta 1 y un estimador teta 2. Miren el estimador teta 1. El estimador teta 1 tiene esta distribución de probabilidad muy querida, muy bonita, cuyo valor esperado es teta. Ahí está.
Y tengo teta 2 que tiene esta distribución de probabilidad también muy bonita, cuyo valor esperado no es teta. ¿Qué se observa? Fíjense que la forma de esta función de teta 1 tiene una varianza más grande que la de teta 2. Entonces la pregunta aquí sería, ¿sacrifico sesgo por tener menor varianza o me quedo con una gran varianza porque no tengo sesgo? Este sería el caso. Entonces la pregunta aquí es ¿cuál de los dos elijo? Entonces, un criterio que tiene en cuenta tanto el sesgo como la varianza es el que se conoce como el error cuadrado medio. El error cuadrado medio combina simultáneamente el sesgo y la varianza. Ahora, para poder combinar varianza con sesgo, deben tener en cuenta ustedes que el sesgo, mire que el sesgo está en la misma escala de los datos, del estimador, mientras que la varianza está en la escala al cuadrado. Entonces, para poder combinar esas dos medidas y poder sumarlas, entonces elevamos el sesgo al cuadrado para que tengan las mismas unidades. O sea que el error cuadrado medio estará con las mismas unidades de la varianza. Error cuadrado medio o MSE por las siglas en inglés. ¿Cómo se va a calcular? Básicamente el error cuadrado medio es el valor esperado entre el estimador y lo que estima al cuadrado. Aquí lo ven. El estimador menos lo que estima al cuadrado, el valor esperado. Ustedes pueden demostrar que eso es igual a la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. Es decir, realmente combina ambas medidas. Si tengo menor varianza y tengo menor sesgo, es mejor. Entre dos estimadores, ahora sí, en general, entre dos estimadores teta 1 gorro y teta 2 gorro, para el mismo parámetro, sin importar si son insesgados o no, se prefiere el que tenga menor error cuadrado medio, es decir, menor MSE. Los ejemplos que vienen a continuación van en esa vía. Primero, vamos a suponer que usted tiene una muestra aleatoria de una normal mu sigma cuadrado. Ya la conocemos muy bien. Y vamos a suponer que yo quiero estimar el parámetro mu. Entonces tengo muchos estimadores para mu, ya los vimos. Pero concentrémonos en la varianza, ¿cierto? Nosotros sabemos que el promedio, X barra, tiene la misma media de la distribución, ¿cierto? Y sabemos que la varianza muestral definida de esta manera tiene su valor esperado de sigma cuadrado. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Lo primero que podemos decir es que X barra es insesgado para mu. ¿Por qué? Porque su valor esperado es mu. Y que S cuadrado es insesgado para sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque su valor esperado es sigma cuadrado. Esto ya lo probamos antes. Pero adicionalmente usted sabe que la varianza de X barra es sigma cuadrado sobre n y que la varianza de S cuadrado es esto. Usted lo va a probar. ¿Cómo? Con los resultados que tiene de probabilidad puede probar esto. Un truco es, usted sabe que n-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado es un h cuadrado con n-1 grados de libertad. Por ahí puede empezar. Entonces ya sabemos esto y sabemos esto. Si yo quisiera calcular el MSE de X barra, tendría que sumar la varianza más el sesgo. Ah, pero el sesgo es 0. Entonces el MSE de X barra sería esto. ¿Listo? ¿Y cuál sería el MSE de S cuadrado? Sería su media, su sesgo que es 0, más su varianza que es esto. Hasta ahí no hay problema. El MSE de X barra es esto y el MSE es esto. ¿Qué tal si yo propongo un nuevo estimador? Este, es lo que llamamos SN, sigma gorro S cuadrado, que es esto. Es fácil ver que este sigma gorro cuadrado es n-1 sobre n por S cuadrado. Entonces, la esperanza de sigma gorro cuadrado va a ser n-1 sobre n sigma cuadrado. O sea que ya no es insesgado. Y su varianza es fácil también probar que es esto. Muy bien. ¿Cómo lo probamos esto? Recuerden, n-1, este sigma gorro cuadrado es n-1 sobre n por S cuadrado. Ahora, ¿cuál sería el sesgo de esta cosa? Sería su valor esperado menos sigma cuadrado. Esto menos sigma cuadrado nos da menos sigma cuadrado sobre n. Entonces, finalmente, el MSE de sigma cuadrado, ¿qué sería? Su varianza, su sesgo, perdón, al cuadrado, esto al cuadrado, más su varianza. Que si usted le suma, le da esto. Ahora, si comparamos esta expresión con esta expresión, es fácil demostrar que esto es menor que esto. Por lo tanto, este estimador de sigma cuadrado tiene un MSE más pequeño que el estimador tradicional. Entonces, entre estos dos estimadores, entre este y este, se prefiere este. Miren qué curioso, se prefiere el estimador que es sesgado.